la siguiente ponencia es "Y si acercamos el aprendizaje a la vida real", de don Jesús Guillén, que es profesor de posgrado de neuroeducación, Aprender con todo nuestro potencial, de la Universidad de Barcelona y del Máster en Neuroacústica de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, autor del libro Neuroeducación en el aula, de la teoría de la práctica, y coautor de Neuromitos en educación, el aprendizaje desde la neurociencia. También es coautor de diversos textos y creador del blog sobre neuroeducación, Escuela con Cerebro, que cuenta con más de 3 millones de visitas. ¿Quieres llevarte el micrófono? Pues muchas gracias. Gracias a la Universidad Politécnica de Madrid por la invitación y muchas gracias a todas vosotras y vosotros, también los que nos vais a seguir vía vídeo, porque siempre decimos lo mismo, pero es la verdad, sois los protagonistas del proceso de transformación y mejora de la educación, porque efectivamente queremos mejorar la educación para así mejorar la sociedad. Ese es el gran reto. Y estos minutos, ¿qué queremos hacer? Queremos compartir evidencias empíricas e implicaciones pedagógicas en todas las etapas educativas. También os interesarán, a vosotros que sois profesores universitarios, desde la perspectiva de eso que llamamos neuroeducación, que básicamente consiste en acercar la ciencia al aula para que el profesorado o los educadores en general sepamos qué es lo que funciona, importante, pero también por qué funciona. Uno de los grandes retos educativos. Y antes de empezar, para que veáis que realmente los tiempos están cambiando, en Madrid, en Barcelona, en las universidades más prestigiosas, en Harvard, en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Rosalind Picard estaba probando un sensor, un aparatito que mide la actividad electrodérmica, correlaciona con aspectos emocionales, atencionales. Y le colocaron el aparatito a un estudiante del MIT. Lo llevaba a las 24 horas del día, también cuando estaba en clase en el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, con los mejores, entre comillas, profesores, estudiantes. Bueno, ¿qué vieron los investigadores? Que cuando estaba en clase en el MIT, escuchando al prestigioso profesor, la actividad electrodérmica era bajita, muy parecida a la que mostraba cuando estaba tumbado en el sofá de su casa viendo un programa de televisión americano. Pero cuando estaba en el laboratorio realizando una práctica, un proyecto personal o cooperando con otros compañeros, la actividad electrodérmica subía mucho. No tiene relevancia estadística, por supuesto, pero si eso pasa en el MIT, ¿qué no pasará en el barrio mío, en secundaria? Como disponemos de poco tiempo, vamos a dar algunos pequeños retazos sobre el funcionamiento del cerebro que son interesantes. Fijaros, nuestro cerebro es tremendamente plástico. Está cambiando continuamente, reorganizándose a nivel funcional y estructural. Los famosos experimentos de Pascual Leone, de lunes a viernes. Fijaros la región motora asociada al movimiento de los dedos de los participantes que aprendían a tocar una pieza musical. ¿Cómo cambiaba? Esto tiene muchas implicaciones educativas porque sugiere que debemos esperar la mejora de todos nuestros estudiantes. Y esto está vinculado a un concepto que deberíamos conocer todos los educadores, mentalidad de crecimiento. Carol Dweck en Stanford, que vio que los estudiantes que creían que pueden mejorar sus capacidades a través del esfuerzo, veía, Carol Dweck, que estos estudiantes eran más perseverantes ante retos más complicados, no se venían abajo. Y esta mentalidad de crecimiento guardaba una correlación directa con el rendimiento académico. Los investigadores vieron que enseñarles cómo funciona su cerebro, que es plástico, que somos capaces de generar nuevas neuronas, de que la inteligencia, como sugieren evidencias empíricas, es maleable, eso fomentaba la mentalidad de crecimiento. Cuando se les elogiaba por el esfuerzo, no por la capacidad. Y cuando los contextos emocionales en el aula eran los adecuados. Fijaros, John Hattie, los mayores estudios sobre educación en los últimos años, ha analizado más de 1000 metaanálisis, identificando ya 250 influencias que inciden en el rendimiento académico del alumnado. Las ha tabulado con una medida estadística, el tamaño del efecto. ¿Qué ha visto John Hattie? Que prácticamente todo lo que hacemos en el aula tiene una incidencia en el aprendizaje, pero no nos interesa eso. Nos interesan las incidencias moderadas, altas. ¿Y cuáles son las 3 más altas? ¿Con qué están relacionadas? Con las creencias
del profesorado sobre la capacidad del alumnado. Interesante. Con la cooperación del profesorado, se habla mucho de la cooperación de los estudiantes, pero ¿y los adultos? ¿Cooperamos? Pero cooperar es más que trabajar en equipo. Hay un componente empático. Sin educación emocional difícilmente puede haber cooperación. Y otra incidencia brutal también, las creencias del estudiante sobre su propia capacidad, condicionadas por las experiencias previas. A mí, un chaval de 8 años me llegó a decir, con 8 años, a mí siempre se me dieron mal las matemáticas. Menos mal que el cerebro es plástico. Qué limitantes son las etiquetas. Y si el cerebro es muy plástico, también el cerebro es muy... Lo vemos en el vídeo. Fantástico, ya podemos analizar el cerebro de personas interactuando, como en este caso, estos músicos. ¿Y qué ven los investigadores? Efectivamente, el cerebro está cambiando. Nuestro cerebro es totalmente diferente de día que cuando nos acostamos por la noche. ¿Pero qué observan? Que entre estos músicos hay una especie de sincronización a nivel cerebral, algo que también se ha encontrado en el diálogo socrático clásico entre el profesor y el estudiante que a través de este diálogo es capaz de transferir esa situación de aprendizaje a otra, es decir, que aprende, tiene un patrón de actividad cerebral similar al del profesor, cosa que no ocurre con el estudiante que no es capaz de transferir la situación. ¡Fantástico! Cerebro plástico, cerebro muy social. ¿Se tiene esto en cuenta en educación? Nos vamos al laboratorio. Cuando se les muestra a los participantes imágenes que corresponden a contextos emocionales negativos o positivos y se les pide recordar una información, se analiza el cerebro de los participantes y ¿qué se observa? Ante contextos emocionales negativos se activa la amígdala, un sensor, un detector de problemas, de miedos. Pero ante contextos emocionales positivos se activan zonas asociadas al hipocampo, una región del cerebro que interviene en procesos de memoria y aprendizaje. Y no solo eso, los participantes recuerdan mejor la información. ¡Oh! La importancia de los climas emocionales positivos en el aula. ¿Pero qué significa un clima emocional positivo en el aula? Pues un entorno en el que el alumnado no tiene miedo a equivocarse. También nos equivocamos nosotros. Donde se coopera, como decía Leonor, donde son protagonistas activos del aprendizaje, como decía ella, donde las expectativas son positivas, tanto las del profesorado como las del alumnado. Y relacionado con esto, el poder de la motivación. A mayor grado de curiosidad suscitado, se activan más regiones del cerebro que pertenecen a ese llamado sistema de recompensa cerebral, en el que interviene el neurotransmisor dopamina, motivación intrínseca. Y no solo eso, sino que permite una mejor integración de información, una mayor activación de esas zonas que intervienen en la consolidación del aprendizaje, como el caso del hipocampo. La motivación es como una reacción de combustión. Para iniciarse la reacción de combustión, ¿qué necesitamos? Chispa, motivación inicial. ¿Sonido? Pues no sé si vamos a tener. Pero no sé qué volumen. Está a tope, me parece. No sería bueno tener sonido, pero... El micrófono, ponle el micrófono, a ver si ponle el micrófono. Así comienza una unidad didáctica sobre el antiguo Egipto, mi amigo Chema, que está en primaria. ¿Habéis visto la
Imagen de los chavales. ¿Estaban contentos o estaban tristes? Les hace protagonistas del proyecto, de la película. Ellos son los protagonistas. Fantástico. Motivación inicial, lo consigue. Pero, ¿y luego qué? Una profesora, pasamos a secundaria ahora, dice que es imposible introducir una unidad didáctica relacionada con la Edad Media. ¿Por qué? Porque sus estudiantes están desmotivados. Pero claro, desmotivados, ¿qué significa? A lo mejor están desmotivados para aprender lo que nosotros queremos que aprendan. Y no están desmotivados para aprender otras muchas cosas. Encontramos la solución. Alejandro sería el encargado de introducir la unidad didáctica. ¿Por qué? Otro desmotivado, del bachillerato. Porque es un fanático de la Edad Media y trabajaba en un taller de forja, creando cascos, espadas, un montón de materiales. Y así se presentó en clase en secundaria, con el casco, con la espada, con otro amigo suyo. Soy un friki, lo asumo. 3 horas estuvieron los chavales estudiando a los dos desmotivados, escuchando a los dos desmotivados del bachillerato, viendo vídeos, escuchando las historias, tocando materiales. No querían ir al patio. Motivación inicial. Luego sirvió para iniciar un proyecto interdisciplinar en el que cooperaron estudiantes de distintas etapas educativas, donde comparaban y vinculaban situaciones de la Edad Media con las actuales. Fantástico. Motivación de logro. La reacción de combustión necesita inicialmente chispa, pero luego oxígeno. Ahí está la motivación de logro. Y las emociones sirven para facilitar la atención. ¿Y qué nos dicen los investigadores al respecto? Que la atención es un recurso muy limitado. No podemos focalizar la atención durante periodos de tiempo prolongados. 10, 15 minutos. Hay mucha variabilidad al respecto. Pero ello sugiere que deberíamos fraccionar la clase en bloques, como dice nuestro amigo Francisco Mora. Mejor que 10 clases de 50 minutos, 50 de 10 minutos, con los parones correspondientes. Y además, ¿qué nos dicen los neurocientíficos? Que existen diferentes redes atencionales que activan regiones concretas del cerebro y en las que intervienen neurotransmisores y hasta genes determinados. Hay una especialmente relevante, que es la atención ejecutiva, asociada a la autorregulación, la que permite al estudiante estar concentrado en las tareas inhibiendo estímulos irrelevantes, la que permite seguir el hilo de la explicación del profesor. La pregunta que nos planteamos, ¿y qué podemos hacer para optimizarla? Pues más allá de los programas informáticos, donde los estudiantes trabajan tareas de discriminación visual, mejoran la autorregulación y así la atención ejecutiva, fijaros qué fácil. Parones de 4 minutos para que los estudiantes hagan una serie de ejercicios de cierta intensidad son suficientes para mejorar la concentración durante las tareas posteriores. Tareas ejecutivas. Algo que con universitarios también se ha visto. 3 minutos de ejercicios de cierta intensidad les permiten a corto y largo plazo mejorar la retención de un cierto vocabulario. Los estudiantes pasan un montón de tiempo sentados en el aula. ¿Qué sugiere todo esto? Pues ya lo estás viendo. Aquí tenemos una imagen también en la universidad de nuestra amiga Monse, donde constantemente los estudiantes se están moviendo, están cooperando. Y no solo eso, integra de forma natural la música, la compañera. No es nada extraño, no es nada anormal. Y para que veáis la importancia del cuerpo en el aprendizaje, la conexión cuerpo-cerebro, ¿qué veis ahí? Una profesora de física explicando un concepto, momento angular, asociado al giro. ¿Y qué está haciendo? Hacer girar una rueda. ¡Oh, qué simpleza! No. Se activan regiones sensoriales y motoras del cerebro vinculadas a otras que intervienen en lo cognitivo. El descubridor de las neuronas espejo, Giacomo Ricciol, a ti le gusta decir, el cerebro que actúa es el cerebro que comprende. Cognición corporizada. ¿Quieres un ejemplo de cognición corporizada? Ahí lo tienes, fantástico. Se había visto que los pequeños, cuando aprenden a leer, aprenden mejor no solo cuando ven, escuchan las palabras, las letras, sino cuando las tocan, cuando hacen los gestos. Y los neurocientíficos han dado la respuesta. En el aprendizaje inicial de la lectura, se da un reciclaje neuronal de una región occipitotemporal del cerebro, inicialmente programada para identificar rostros, objetos, y que se especializa en la detección de letras. Pero esto es un poquito complicado porque hay algunas que son simétricas, B, D. Esa es la razón por la que los pequeños muchas veces escriben, sin ser disléxicos, en espejo. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando hacemos el gesto de la letra?
Ahí se activa otra región de la corteza motora, tanto en chino como en inglés, como en castellano, y esa región está vinculada a esa ruta fonológica que se va desarrollando, que es tan importante en el aprendizaje inicial de la lectura. Es decir, que el cerebro aprende mejor integrando todos los canales de información, tocando, escuchando, viendo. Uno de los neuromitos más arraigados en educación en todas las etapas educativas, también en la universidad, es el de los estilos de aprendizaje. Creemos que aprendemos mejor cuando suministramos la información en el estilo de aprendizaje favorito del estudiante, sea visual, auditivo o cinestésico, pero las evidencias empíricas sugieren lo contrario. El cerebro es multisensorial. Y cuando se resuelven este tipo de tareas creativas, ¿cómo colocarías a 17 animales en 4 parcelas de forma que haya un número impar en cada una de ellas? ¿Qué ven los investigadores? Que se facilita la aparición de resoluciones creativas cuando se permite a los que están resolviendo, a los estudiantes que están resolviendo este tipo de tareas, manipular objetos, tocar, moverse. Fantástico. Intenta resolver esa tarea. Y vinculado al ejercicio, al cuerpo, el juego es fantástico. Es un mecanismo natural, arraigado genéticamente, en el que confluyen placer, emociones, recompensa, básico para el aprendizaje. Pero ya a mayor escala tenemos la gamificación, un acto creativo, cuando se introduce el juego en una unidad didáctica o en un curso entero. Un profesor de geografía crea una historia de zombies en la que hay que conocer el territorio para sobrevivir, integra de forma natural las dinámicas curriculares y los estudiantes van aprendiendo geografía. Pero gamificar es mucho más que una simple historia de rankings, budgets, puntos, lo que quieras. Es cuestión de identificar cuáles son los objetivos de aprendizaje, por qué queremos gamificar esta unidad o este curso. Es una historia que hay que crear, una narrativa. Las dinámicas correspondientes, cómo queremos que sea esta historia. Los estudiantes van a participar en primera persona, en tercera persona, van a cooperar, no van a cooperar, pueden cambiar la historia, pueden no cambiarla, y luego ya introduciremos las cuestiones típicas del juego, las mecánicas. Entrar en Gamifica tu aula y veréis experiencias gamificadas de todas las etapas educativas, también muy interesantes de la universidad. Y es que efectivamente cuando se analiza el cerebro de las personas en entornos gamificados, ¿qué se observa? Pues que efectivamente se activa ese sistema de recompensa cerebral que comentábamos antes. Básicamente debido al reto asociado al juego y al feedback suministrado durante el mismo. Y se ha visto la importancia de la incertidumbre en el juego. Cuando los estudiantes participan en videojuegos educativos donde se les hace una pregunta de matemáticas y pueden elegir entre el señor seguro, que le da 1 punto por acierto y 0 por fallo, o el señor incierto, 0 puntos por fallo, o si aciertan, lanza una moneda, 2 o 0 según salga cara o cruz, los estudiantes se decantan por el señor incierto, cosa que no hacen cuando están en el aula. La incertidumbre les pesa más. El quedar en evidencia ante el resto de compañeros. Y fijaros, esto se ha estudiado, lo ha estudiado nuestro amigo Fabrizio Ballarini, efecto sorpresa. 1 hora antes o 1 hora después de trabajar un contenido curricular, se les sorprende a los estudiantes. Se les lleva a un concierto musical, a una práctica de laboratorio diferente. ¿Y qué observan los investigadores? Que se consolida mucho mejor el aprendizaje, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, como consecuencia del efecto sorpresa, cosa que no ocurre si la sorpresa se da 4 horas antes o 4 horas después de trabajar el contenido o se convierte en rutinaria, algo que siempre ha sabido el buen profesorado. Y en el contexto universitario, asignaturas de ciencias. Un estudio muy famoso, bueno, 225 estudios, un metaanálisis muy famoso. Se compara el enfoque magistral con ese aprendizaje activo, como en el caso de cuando los estudiantes tienen que, bueno, preparar los contenidos en casa, luego cooperan en el aula, como comentaba Leonor. A través de retos van aprendiendo. ¿Qué se observa? Que mejora mucho la asistencia en clase, que mejora la motivación y que eso tiene una incidencia en el rendimiento académico del alumnado, en el caso de universitarios. Y todo se basa en el poder de las buenas preguntas. ¿Y qué nos dice la psicología cognitiva al respecto? Pues ahí lo tenemos, efecto del test, práctica del recuerdo.
Cuando intentamos hacer el esfuerzo por recordar lo más significativo que hemos estudiado, algo que se puede hacer en el aula muy fácilmente, con un simple cuestionario, 5 minutos al final de la clase, donde tienen que hacer los estudiantes ese esfuerzo, este esfuerzo por recordar lo más significativo tiene una incidencia positiva en el aprendizaje, por encima de lo que suelen hacer ellos, la relectura o incluso de otras estrategias, como los mapas conceptuales que pueden ser útiles en otras situaciones. O también se ha visto el poder del autocuestionamiento, las preguntas que permiten reflexionar, fomentar la metacognición. Cuando los estudiantes se van planteando preguntas, relacionando lo que están aprendiendo con lo que ya saben, conocimientos previos, como comentaba antes Leonor, se ve que eso tiene una incidencia en el aprendizaje. ¡Fantástico! Y en la práctica, el poder de las buenas preguntas en todas las etapas educativas. Empezamos por los más pequeños. 2 más 2 igual a... Desde la aritmética lo tenemos claro. Pero fijaros lo que nos dijo una chavalita pequeñita. 2 más 2, bueno, tenemos 2 gatos y 2 ratones bien gorditos. Después nos quedan 2 gatos bien saciados. Fantástico. Aprovechamos esta situación, nos quedamos en la aritmética o podemos sugerir, bueno, se os ocurre otra situación en la que 2 más 2 también sea 2, dependerá de nosotros. Pasamos a secundaria. Cuando les planteamos a estudiantes de ciencias preguntas de este tipo, un atleta corre 1 kilómetro en 2 minutos y 20 segundos. ¿Cuánto tarda en correr 3 kilómetros? ¿Qué te responden muchos de ellos? Claro, el triple de distancia, el triple de tiempo, 7 minutos. ¿Quién te está diciendo que el atleta va a recorrer la distancia a velocidad constante? Eso no pasa. Lo saben que no pasa. Han corrido el test de Cooper, pero no son capaces de colocarse en la situación real. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a resolver problemas reales. Y las preguntas en el contexto universitario. Nos vamos a Harvard, hace unos años. Eric Mazur. So I start by reading the question with them because I want to be sure that everybody agrees about the question, right? There has to be no misunderstanding. I do not want them to talk. So if they talk, I tell them silent. And I do want them to press a button at the end. If they don't know what the answer is, I tell them to make it a game, but they have to press a button. So you notice how the noise level immediately goes up, and they become completely oblivious to the instructor in front. What you really want is this aha moment that you just saw there. In fact, there are many aha moments. So there are two features to this. One is there's active engagement. It's impossible to sleep through class because every few minutes your neighbor will start talking to you. Profesor de física en Harvard, sus estudiantes están contentos porque obtienen buenos resultados académicos, pero él entiende lo que nosotros entendemos, que aprendizaje no es sinónimo de buenos resultados académicos. Y analiza durante un tiempo, utilizaba el método tradicional expositivo y ve que realmente no están aprendiendo física de forma eficiente. Cambia la metodología y plantea lo que se llama pues, el peer instruction, ¿no? Preparan los contenidos, es un antecesor, 20 y tantos años antes del flip learning, ¿no? Preparan los contenidos en casa a través de lecturas o vídeos y cuando llegan al aula, él sí tiene que explicar, explica, por supuesto, es una metodología híbrida. Como se ve en el vídeo, pregunta y responden. Pero es una reflexión primero individual. Votan con el clicker, se puede hacer de muchas formas diferentes y luego seguir un patrón de actuación. Normalmente el porcentaje de respuestas correctas entre el 30 y 70. Y ahí viene el elemento clave. Les hace cooperar, discutir entre estudiantes que han votado de forma diferente. Y luego, pues, vuelven a votar, si hay que explicar algo se explica. Al cabo de unos años, pues después de todos los estudios, vio que realmente esto tenía una incidencia mayor en el aprendizaje y uno de los elementos clave era la discusión por parejas o por grupos en el aula. ¡Fantástico! El poder de las buenas preguntas también en la universidad o a través de los proyectos. Un proyecto de indagación relacionado con la optimización, la rama de las matemáticas vinculada al cálculo de máximos, mínimos. Se podía introducir
pues, el concepto de máximo mínimo utilizando el lenguaje típico de las matemáticas, las reglas de derivadas, o, es lo que hicimos, introducimos la unidad con una pregunta. ¿Por qué esta tableta de chocolate tiene esta forma de prisma triangular? Los estudiantes analizaban, comparaban superficies, volúmenes, se iban al supermercado, hacían un estudio de ingresos, costes, se iba guiando el proceso a través de distintas preguntas. Bueno, iban aprendiendo matemáticas. Te podía sorprender a algunos alumnos etiquetados como poco creativos, lo creativos que eran en este tipo de situaciones. Aprendían. Bueno, veíamos que era muy importante clarificar los objetivos de aprendizaje, que ellos entendieran qué es lo que estaban haciendo. Porque las investigaciones lo que sugieren es que no todo tipo de proyectos funcionan. Los metaanálisis de John Hattie, por ejemplo, le dan una incidencia bastante baja al aprendizaje basado en problemas, sobre todo metaanálisis en el contexto universitario. ¿Y qué han visto ellos? Pues que si no se tienen en cuenta los conocimientos de base del alumnado, si no se clarifican bien los objetivos de aprendizaje, si los profesores no cooperan, no tienen experiencia, se tienen que formar, pues la incidencia puede llegar a ser hasta negativa sobre el aprendizaje. ¿Y qué tipo de proyectos pueden ser los que tengan mayor incidencia? Bueno, aprendizaje-servicio, 0,58 el tamaño del efecto. Fantástica forma de vincular los contenidos curriculares al servicio correspondiente, y esto se puede hacer en cualquier etapa educativa. Se hace participar a estudiantes de distintas etapas educativas, a profesores de distintas etapas educativas, son proyectos interdisciplinares, participan las familias también y las entidades sociales. No hay estrategia más neuroeducativa que esta. Y si hablábamos del poder de las buenas preguntas, qué importante también en este sentido es el arte. Para fomentar ese pensamiento abierto, flexible, creativo. ¿Qué veis aquí? Una galería de arte en una clase de biología. ¡Fantástico! Casos reales de integración de las artes en los contenidos curriculares que permiten un aprendizaje más diversificado. Pues una profesora de inglés, caso real, le pide a sus estudiantes que recreen la obra Romeo y Julieta, por supuesto en inglés, inventándose el final. O el profesor de matemáticas le pide a sus estudiantes que escriban unas estrofas relatando los pasos que tienen que aplicar un teorema concreto. O la profesora de historia le pide a sus estudiantes que, utilizando una melodía popular, pues relaten los sucesos más relevantes de la Revolución Francesa. Sí, eso es integración de las artes en los contenidos curriculares y tiene una incidencia a nivel motivacional muy potente. Y si hablamos del arte, qué potente es el teatro. No hay mejor entrenamiento ejecutivo que el teatro. ¿Por qué? Porque en la recreación teatral hemos de conocer el papel, recordarlo, memoria de trabajo. Tenemos que esperar nuestro turno correspondiente, control inhibitorio. Que el compañero se equivoca, me tengo que adaptar a la situación, flexibilidad cognitiva. Y además en un contexto social. Fantástico. ¿Quieres mejorar el autocontrol de tu hijo? Apúntalo a teatro. ¿Y qué nos dicen las investigaciones al respecto? Como los estudios de una de las grandes neurocientíficas de los últimos años, Adele Diamond, que lleva toda la vida estudiando las funciones ejecutivas. Los investigadores han visto que efectivamente un buen funcionamiento ejecutivo, ¿qué conlleva? Tiene una incidencia positiva en el rendimiento académico, en el bienestar personal, en el éxito en la vida. La pregunta que nos planteamos, ¿y qué podemos hacer para optimizar, facilitar estas funciones ejecutivas del cerebro que son tan importantes? Fijaros lo que nos dice Adele Diamond, después de todos estos años de investigaciones. Prestemos atención a qué es lo que perjudica a las funciones ejecutivas, a la sede de las funciones ejecutivas, que es la corteza prefrontal, la región del cerebro que nos hace a los humanos diferentes. La tristeza, la soledad, el estrés, la mala salud. ¿Y ella qué sugiere para incidir sobre estas cuestiones? Que los niños, que los adolescentes compartan, jueguen, se muevan, canten, bailen, es decir, el poder de las disciplinas consideradas como secundarias. El juego, antes hemos hablado de la gamificación, la educación física, antes hemos hablado del poder del movimiento, la educación emocional,
o la educación artística. Sin educación emocional no puede haber cooperación. Y fijaros, a nivel motivacional, cómo inciden los buenos proyectos como los APS vinculando los contenidos a situaciones reales. Es decir, fantástico, hay que tener en cuenta no solo las necesidades cognitivas de los estudiantes, sino las necesidades sociales, emocionales y físicas. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿10? La pregunta que nos planteamos es, ¿para qué educamos? ¿Qué es lo importante? Tenemos un vídeo de 4 minutos donde jóvenes nos cuentan, nos dicen qué es lo importante. A ver si podemos con el sonido. Es una historia real. Lo tenéis en una película que todo el mundo, cualquier educador tiene que conocerla, verla. Diarios de la calle. Una profesora, Nobel, ilusionadísima, llega a una clase de, me parece que era Detroit, un entorno totalmente desestructurado, con unas peleas, unos problemas en el aula, y cómo realmente va guiando a estos estudiantes, en este caso a través de la lectura. El título original es Escritores de la Libertad, escribieron un libro los chavales que pertenecen a entornos socioeconómicos complicados. ¿Cómo los va guiando? Pues introduciéndose en sus vidas. Ese día hacen una reunión. Ella les regala unos libros. El equipo directivo los consideraba, delincuentes, criminales. Ella se gasta su dinero. Y a través de la lectura los va guiando. Brindan por el cambio. Me alegro de verte, tío. Sí. ¿Qué tal el verano? Bien. ¿Sigue siendo blanco? Hola, chicos. ¿Preparados? Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. Fijaros en la mirada de la profesora. Un brindis por el cambio. ¿Y esto? Chicas, chicos, escuchad. Esto es lo que quiero que hagáis. Quiero que deis todos un paso al frente y cojáis una de estas bolsas que contienen los 4 libros que vamos a leer este semestre. ¡Qué detalle! Son libros muy especiales y todos ellos me recuerdan en algo a todos vosotros. Venga ya, no seas... Pero, antes de coger los libros, quiero que cada uno coja una de estas copas de sidra y quiero que cada uno haga un brindis. Cada uno hará un brindis por el cambio. Y eso significa que, a partir de este momento, todas las voces que os han dicho que no a algo quedan silenciadas. Todas las razones que dicen que las cosas nunca cambiarán desaparecen. Y a partir de este momento, las personas que erais, esas personas ya no cuentan. Ahora os toca a vosotros. ¿Vale? Muy bien. ¡Que empiece la marcha, colegas! ¿Qué? ¡Habla eso, tío! ¿De qué vais? No se le ha ido la pinta. ¡Qué desastre! Tengo novios como desde los 11 años. Eso me lo creo. Yo también. ¡Calla! Bueno, a ver, yo era la que se iba a quedar preñada antes de los 16 y dejaría los estudios. Como mi madre. Eso no va a pasar. Nadie escucha nunca a los adolescentes. Todos creen que deberíamos ser felices porque somos jóvenes y no ven las guerras que libramos todos los días. Pero algún día mi guerra acabará. Y yo no moriré. Y no toleraré abusos de nadie. Soy fuerte. Mi madre me echó de casa cuando entré en la banda. Pero quiero que me vea graduarme. Quiero llegar a los 18. Profe, ¿puedo leer algo de mi diario? Me encantaría. Situación muy actual. ¿Quién es ¿Quién ese? es ese tío? Lleva con nosotros desde primero, idiota.
¿Cómo se llama? ¿Conoces a ese? No lo sé. Este verano ha sido el peor verano en mis 14 años de vida. Todo empezó con una llamada. Mi madre lloraba y suplicaba. Pedía más tiempo, como si intentase dar su último aliento. Me abrazó con todas sus fuerzas y lloró. Sus lágrimas cayeron sobre mi camisa como balas y me dijo que nos desahuciaban. No paraba de pedirme perdón. Pensé, ya no tengo casa. Tenía que haber pedido algo más barato por Navidad. En la mañana del desahucio, un fuerte golpe en la puerta me despertó. La policía venía a hacer su trabajo. Miré al cielo, esperando que pasara algo. Mi madre no tiene familia que la apoye, ni dinero. ¿Por qué molestarme en venir a clase o sacar buenas notas si soy un sin techo? El autobús para delante del instituto y me entran ganas de vomitar. Llevo ropa del año pasado, unos zapatos viejos y el pelo sin cortar. Creía que se reirían de mí, pero en cambio me saludan unos amigos de mi clase de literatura del año pasado. Y recuerdo que la señora Cruwell, la loca de mi profe del año pasado, es la única persona que me dio esperanzas. Hablando con los amigos sobre las clases del año pasado y las excursiones, empiezo a sentirme mejor. Me dan mi horario y la primera profesora es la señora Cruwell en el aula 203. Entro en la clase y es como si todos los problemas de la vida ya no fueran tan importantes. Estoy en casa. Claro que sí. La pregunta que nos planteamos es, ¿qué es lo importante? Desde la neuroeducación lo tenemos claro, un aprendizaje desde en y para la vida. Y otra pregunta es, ¿y tú brindas por el cambio? Gracias. Muchas gracias.